sea, de Petro forma parte de esa estrategia de expansión del comunismo aquí en la región. Ni un año de gobierno, creo que lleva Petro en el gobierno, y yo creo que doña María Fernanda nos va a contar si se han producido algunos logros parlamentarios, en este caso desde la oposición, frente a las políticas de su presidente. Bueno, muchas gracias por la invitación y por ese enorme esfuerzo del Foro Madrid para poder finalmente unificar las voces de libertad en América Latina y luchar contra el Foro de Sao Paulo. Colombia es un país con unos rasgos muy característicos, muy particulares y lamentables. Nosotros somos un país violento desde nuestra fundación como nación. Muy pocos periodos en la historia de Colombia han sido de paz social y de tranquilidad. Y se los digo porque desde la independencia y especialmente la segunda mitad del siglo XIX, solo hubo guerras civiles en Colombia. Cualquiera era general o coronel sin haber hecho una carrera militar. Y tenía un ejército para pelear. Especialmente se disputaban dos regiones que se llamaban antiguamente estados. Era el estado del Cauca, de donde formaría yo parte, en el sur, y el estado de Antioquia. Y eran, evidentemente, guerras civiles violentas. Esto termina en la Guerra de los 1000 días, que es una guerra sangrienta, en el año 1901, donde la llegada de un general Rafael Reyes, con un periodo que se denomina la Restauración Nacional, devuelve algo de tranquilidad. Pero fíjense esto. Viene la Primera Guerra Mundial y viene la Revolución Bolchevique. Y desde los años 20 se da la orden de Lenin de internacionalizar la revolución o Comintern. Y vienen todas estas células comunistas a la América, a toda, porque llega también a los Estados Unidos con una labor esencial de infiltrar los cuerpos de seguridad, de organizar las masas campesinas y de crear los mitos que además pueden tener un asidero importante porque reflejan buena parte de nuestra historia con sus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, la lucha por la tierra, el eslogan de la tierra para quien la trabaja. Nosotros fuimos colonia española, obviamente heredamos de la colonia española muchas de sus estructuras jerárquicas. Por ejemplo, la herencia, sobre todo el privilegio de lo que antiguamente era el mayorazgo, el hermano mayor. Ustedes recordarán que cuando aquí venían migrantes, conquistadores españoles y después en la colonia, muchos venían porque podían tener un título, pero no tenían tierras, o eran sacerdotes o eran militares. Ese fenómeno de concentración de la tierra, claro que se da en América Latina. Y traemos también la religión católica, con sus más y sus menos. Y traemos muchas cosas donde después sirven de caballito de batalla para que los comunistas afinquen su estrategia revolucionaria. Pero lo que nunca entiende la izquierda es que los mismos procesos republicanos llevan a que los individuos puedan tener más derechos. Las constituciones políticas colombianas empiezan a evolucionar. Había privilegios, solo votaban los hombres mayores de 26 años con propiedades y algunas veces los que eran casados. La mujer viene a tener derechos muchísimo tiempo después y en esa evolución empezamos a entender las fragilidades, la fragmentación, pero nunca caemos en cuenta hasta que estamos sumergidos en el terror de la violencia comunista que todo ha sido un plan estratégico urdido nuevamente desde los años 20. En los años 20, en Colombia, teníamos el Partido Liberal y el Partido Conservador, desde nuestra herencia también de la independencia. Pero tampoco recuerdan los colombianos, porque la historia ya no es atractiva y ahora vale más ver la cantidad de propaganda en los celulares con la distorsión y la creación nuevamente de mitos y leyendas, que es nuestro desafío hoy por mantener
la verdad. La verdad con las fuentes de información fidedignas. La verdad de recuperar la historia y de enfrentarla a la memoria que es deleznable, porque la izquierda solamente crea mitos y leyendas porque la realidad es que genera miseria y destrucción. Cuando usted enfrenta la historia, a la memoria, se da cuenta que la propaganda ha sido nuestro peor enemigo y que le dejamos ese espacio a la izquierda comunista, fascista, nazi, porque las tres, nazismo, fascismo y comunismo, son doctrinas colectivistas hijas del mismo vientre, que es el socialismo. Fascismo jamás es derecha, es la propaganda del comunista para rotular a su adversario y distraer la atención y crear un enemigo para que el público piense que es que hay alguien realmente brutal. Por eso Hitler es el que está en la memoria del horror. No está Stalin ni está Mao. Años 20 en Colombia y se crea el Partido Social Revolucionario que se borró de los anaqueles académicos en Colombia. Ese partido crea y forma la primera huelga insurreccional de Colombia, que es la famosa huelga de las bananeras, porque de las poquísimas, casi únicas empresas multinacionales que había era la United Fruit Company. Seguramente sin ningún derecho laboral, pero lo que había en ese momento en la ruralidad colombiana era una precariedad en el tema del empleo absoluto. Y llegan los norteamericanos con una metodología de trabajo a la zona del Urabá, cerca de Panamá, y a la zona del Magdalena, Caribe colombiano. Y empiezan a producir y empiezan a generar unas líneas de división del trabajo y de capitalismo que molestaba al comunista, era el enemigo yanqui. Crean una huelga insurreccional de tal magnitud en el año 29 que secuestran a la policía en la ciudad de Santa Marta 2 días antes de enfrentar al Ejército Nacional en un pueblo muy pequeño que se llama Ciénaga Magdalena. Viene una confrontación, vienen algunos, pocos muertos, hay alguien que dice que es 1, hay otros que es 3. Y este escenario lo utiliza un caudillo liberal, Jorge Eliezer Gaitán, podía ser liberal de izquierdas, su figura se la roba el Partido Comunista cuando era abiertamente anticomunista, un penalista extraordinario, muy afín a Enrico Ferri, alguien dice que era un poco afín también a las ideas fascistas, le fascinaba el orden y la disciplina, pero toma esta huelga insurreccional como un genocidio, como lo que se diría hoy un genocidio. Esa palabra le fascina a la izquierda porque también se roban las palabras en la guerra, el lenguaje de la guerra. Y desde el Parlamento, siendo congresista, empieza a atacar al ejército y a la fuerza pública, y sale el arzobispo de Santa Marta y dice: esto no es verdad, eso no hubo esos muertos, esto no es cierto, están ocultando que fueron violentos trabajadores, que además desaparecieron familias de trabajadores que no querían ir a la huelga. Tan común, ¿no es cierto? El mismo método. Bueno, esto termina en que los 3 huelguistas son condenados, los jefes de la huelga, a 10, 10 y 26 años cada uno. ¿Y saben dónde habían sido entrenados en los años 20? En Moscú. En Moscú. Cuéntenme cuál era el nivel de comunicación que había en esa época entre América y Europa. ¿Cuál? ¿Cuál era el transporte que había en esa época? La comunicación que tenían desde ese momento y la propaganda comunista, de verdad, que creo que es para lo poco que sirven, porque comparto con usted lo mismo que dice Rocío, son flojos, mentirosos y vagos. Pero para esto, su mente retorcida, que tiene la capacidad inmensa de distorsionar la realidad, por eso se llama rotulación inversa, como lo catalogó Olavo de Carvalho, mi antiguo profesor, a quien extrañaremos siempre, tiene la posibilidad de construir la realidad de la historia y construir mitos y fantasías para que hayan un montón de idiotas usando la camisa
de un asesino en serie como el Che Guevara. Y así van a lo largo de la historia. Eso que sucedió después fue magnificado por un personaje muy querido en América Latina y los europeos y los progres, que a veces los progres europeos les da un infarto cardíaco cada vez que me oyen dar alguna frase, eso les parece terrible. Magnifica la historia y lo vuelve una masacre. Gabriel García Márquez, porque necesitaba, como lo dijo en una entrevista muchos años después en un diario inglés, que le cupieran los muertos en los vagones. Convierte la masacre de las bananeras, que no fue tal, en 3.000 muertos. Y yo les digo a ustedes, ubiquémonos en el año 29 en un pueblito costeño de Colombia, con las armas que usaba el ejército en ese momento, que me cuentan a mí los que saben que eran esas de Fisto, que se disparaba y tenían que volverlas a recargar, para asesinar 3.000 campesinos. Ojo, Gabriel García Márquez, la avanzada literaria del comunismo, porque él le sirvió usando la genialidad de su pluma a las ideas comunistas. Tan consentido de Fidel Castro, cómo disfrutó de las mieles de Cuba, este personaje que disfrutó de un gigantesco capital que le produjeron sus novelas, disfrutó del capitalismo promoviendo el comunismo, porque esa es parte de la hipocresía de estos caviares. Y seguimos. Y seguimos en Colombia. Seguimos en Colombia. El Partido Liberal ha sido mucho más proclive a consentir a la izquierda comunista, porque los liberales, por decirlo así, tienen más licencias. La izquierda tiene más licencias para hacer lo que le dé la gana que uno, ¿no? A uno lo miran hasta los propios como, ¿cómo se le ocurre eso? La izquierda no le importa. Cobijaron a varios de estos miembros comunistas, los volvieron diputados, los volvieron congresistas. El Partido Conservador, con unas figuras muy destacadas, siempre dejándose crucificar. La huelga de las bananeras sirvió para destruir la hegemonía política conservadora que estaba bajo la presidencia de un hombre conservador muy moderado, que era Miguel Abadía Méndez, y tumban finalmente la hegemonía de 30 años y suben los liberales con Enrique Olaya Herrera, que si mal no recuerdo viene una guerra con el Perú en esa época. El señor Francisco Tudela me podrá recordar si hubo una guerra o no en esa época con el Perú. Y desafortunadamente ya habían los liberales desarmado el ejército en su fantasía revolucionaria pacifista. Creo que les tocó ir a pedirle armas a alguien para poder pelear con los peruanos. Y creo que nos fue mal también. En fin, siguen los partidos y empieza la violencia bipartidista. Una violencia atroz. Pero ya en ese momento también habíamos recibido unas células revolucionarias del ala marxista de la Iglesia Católica, sobre todo de la comunidad jesuita, de los jesuitas ignacianos, que empezaron a sembrar su revolución en América Latina, toda, completica, y en Brasil hicieron una genial gestación con la famosa teología de la liberación. Nuevamente, el mito de la lucha por la tierra, porque a los comunistas ni siquiera mostrándoles que la herencia es una reforma agraria, lo entienden, necesitan la propaganda del odio. Desde Brasil siguieron esparciendo todas estas líneas de la izquierda que terminan usando una encíclica papal de los años 60 que se llama Populorum Progressio para convertir a Jesús en guerrillero y poder pervertir la función pastoral y misional de la iglesia. Hasta hoy seguimos con los mismos. Y esta es una invitación que yo hago porque yo siento que hemos perdido mucho tiempo. El día que nos sentemos los guatemaltecos, los peruanos, seguramente los nicaragüenses también, los colombianos, los venezolanos, a reconstruir esta historia de cómo
Nos invadieron desde los años 20 los comunistas y como usando la fe católica empezaron a pervertir los cimientos de la propiedad privada y del derecho a una civilización sana, republicana, justa, no pervertida, con causas justas distorsionadas, porque son especialistas en robarse todas las causas justas y pervertirlas. El día que nos demos cuenta que fue el mismo método el que usaron invadiendo tierras, asesinando trabajadores, asesinando policías, asesinando alcaldes, el mismo día ese que nosotros logremos hacer una historia paralela, vamos a darnos cuenta que esto ha sido una estrategia internacional permanente de destrucción de posibilidad de mejor calidad de vida de América Latina. Ese día vamos a tener mucho más fuerza. En Colombia vino una violencia desgarradora y asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, liberal, que tenía muchas posibilidades en algún momento de llegar a ser presidente, para echarle la culpa al Partido Conservador. Pero curiosamente estaba Fidel Castro en ese momento, que era la Conferencia Panamericana en Bogotá, en el mismo lugar de los hechos del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Asesinan a Gaitán y viene un día de violencia que es el Bogotazo, donde participa hasta la policía que quería a Gaitán, entra en esta pelea y se vuelve un río de sangre. Y esa sangre corrió por los pueblos de Colombia hasta que se firma el Frente Nacional y logran 16 años, más o menos 4 periodos de alternancia del poder, que es la excusa de los comunistas que nunca fueron proscritos como partido para decir que ellos fueron excluidos y les tocó usar la violencia para poder ser reivindicados. El hecho es que se termina el Frente Nacional, empiezan a aparecer más partidos, aparece la violencia narcotraficante con mucha fuerza, Pablo Escobar en Medellín, el cartel de Cali, y matan un líder liberal que se había salido del ala tradicional del liberalismo, que es Luis Carlos Galán, con su nuevo liberalismo, lo asesinan en plena campaña que estaba haciendo hacia la presidencia en un municipio muy cerca de Bogotá, y sigue esta oleada de violencia por muchísimos más años. Y sigue creciendo la guerrilla. Hasta que, año 2002, presidentes regulares, presidentes buenos, presidentes malos, presidentes románticos, que confiaron en la paz y en la guerrilla, nos inundaron el país de guerrilla y llegamos a 30.000 muertos año 2002, a unos niveles de empobrecimiento, de desplazamiento y de degradación absolutos, y es el momento en que un gobernador del departamento de Antioquia llega a ser presidente, que es Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez nos devuelve país, nos devuelve sentido de patria, nos hace querer los símbolos patrios que ya ni siquiera le importaban al colombiano. El colombiano estaba pensando era irse del país. Nos devuelve el sentido de querer a las Fuerzas Armadas. Al año Colombia está recuperada y territorios copados y empezamos a sentir la alegría de derrotar a las guerrillas terroristas. La mejor operación de la historia de un ejército en el mundo. Bueno, digo la mejor, pero después viene la de ustedes, porque a mí me encantó lo del Chavín del Guante. La mejor operación de la guerrilla fue la operación Jaque, donde ustedes vieron cómo sin disparar un tiro se rescataron miembros de la policía y del ejército que llevaban 12 años en la selva, en la manigua, con cadenas en el cuello como animales, porque esa es la forma humanitaria, porque les fascina la palabra humanidad, humanitario en medio de su distorsión mental. Se logró rescatar a los americanos, llevaban 6 años, se logró rescatar a Ingrid Betancourt, y fue una operación que engrandeció la fe en Uribe, en la patria, en nuestros militares. Pero Uribe cometió un error que nos ha costado el estar a punto de volver a perder el país. No entendió el presidente Uribe, por ser paisa, advenedizo, como dicen allá montañero, que la élite revolucionaria, como los caviares de ustedes,
Esos de las grandes familias riquitos que son dueños de la información del Estado, por eso no compiten, no son empresarios sino empresaurios, porque se apropian del Estado, porque las leyes, por ejemplo, en Colombia tienen dueño, porque todo va cartelizado, el uno es el dueño de un ministerio, el otro del otro. No entendió que él le había roto la columna vertebral al régimen, a la élite revolucionaria, y le devolvió la posta al diablo, que es Juan Manuel Santos. A los 5 días de elegido Santos ya había traicionado al presidente Uribe y se hizo reelegir con el dinero de Odebrecht y se robó las elecciones en el 2014. Esa es nuestra tragedia. Recuperamos en el poder con un presidente muy joven, terriblemente débil. Yo no lo culpo a él. Crecer en Washington pues hace que no pueda uno evitar ser progre. Esa obsesión con el cambio climático y todas estas locuras, yo le digo a la gente, ¿ustedes no se acuerdan cuando la capa de ozono, el hueco de la capa de ozono nos iba a achicharrar a todos? ¿Se acuerdan? Todo el tiempo era la capa de ozono. Ay, ahora es el cambio climático porque es la excusa con la que desvían una cantidad de subsidios multimillonarios y se los roban. Porque el hambre de los globalistas no tiene límites, porque quieren dirigir el mundo, porque son los perfectos fascistas. Ahí me acuerdo yo de la frase de Churchill, que los fascistas del futuro serán los antifascistas. Todos estos antifas son fachos, locos. Y entonces hoy nos enfrentamos a un acuerdo de La Habana que fue negado por el voto popular y nos lo impusieron a la fuerza, donde el Congreso de Colombia, que es excesivamente grande, Rocío, nuestro Congreso tiene 2 cámaras, es bicameral, hay Senado y Cámara con las mismas facultades. Senado somos 108 por cuenta de las 5 curules gratis para los asesinos de niños y reclutadores de las FARC, porque ese es el premio, por dejar de matar colombianos, aparentemente. Dejaron el brazo financiero en las selvas de Colombia. Y la Cámara de Representantes tiene 182, donde hay una alteración por los 5 de la guerrilla y por 16 curules para víctimas, que es otro invento falseario del Acuerdo de La Habana, porque en vez de que fueran víctimas en una circunscripción nacional en todo el país, determinaron ciertas regiones donde predomina la coca, la minería ilegal, y donde la mayoría de las víctimas se desplazaron hace 15, 20 y 25 años y no iban a volver. No hubo poder humano que lográramos nosotros hacer ningún cambio, porque el comunista te impone y te asfixia. No hubo ningún poder humano en tener curules para la fuerza pública que ha dado su vida, que hay gente que quedó completamente discapacitada, desmembrada, ciega. No hubo poder humano. Entonces hay una alteración de 16 curules más 5 en la Cámara de Representantes, alterando la decisión popular de quienes hemos sido electos a voto limpio. Muy grave, nadie dice nada. Hoy tenemos una dispersión de partidos por cuenta del Acuerdo de La Habana que le permitió al partido de las FARC salir al ruedo sin votos, y esa jurisprudencia que desprendieron de ahí porque se volvió un circo, la suman a una sentencia del Consejo Nacional Electoral que es politiquero total, bastante cuestionado, donde se devuelve la personería jurídica al partido de Petro, que era la Colombia Humana. Hoy tenemos 33 partidos gestados en el último año y medio. Una locura que puede derivar en una atomización, a mi juicio, estrategia de la izquierda, para después sumarse en una gran lista cerrada, que es lo que pretendían en la reforma política que se les cayó. ¿A qué se enfrenta Petro hoy? A un Congreso que recibe mucha mermelada, que los gobiernos de turno les dan por montones, se vuelven casi diabéticos, y que le venden el alma al diablo. ¿Pero qué está pasando hoy? Que Petro creyó que todo el anarquismo, el que ha vivido toda la vida, y la impunidad, la que ha sido premiada por un Estado frágil como el colombiano, iba a poder hacerla gobernando. Él no entendió, porque él no cambió el chip de la cabeza,
que ya no es oposición, que es jefe de Estado, que es jefe de gobierno, y gústele o no, tenemos algo de institucionalidad. Y empezó a darle órdenes a los jueces, que también han sido progres, pero a los jueces no les gustó que le dieran órdenes. Y por primera vez en la historia de Colombia, le dijeron en un comunicado, la independencia de la rama se mantiene. Quería dejar libres a todos los bandidos de la primera línea que incendiaron el país como incendiaron aquí Lima, incendian Puno. Los mismos bandidos que además son amigos todos de los de Chile, los de Ecuador, porque es un cartel financiado por el narcotráfico, financiado por los rusos. El Banco de Rusia aparece con transacciones a más de 100 cuentas en Colombia para darle a los manifestantes. Allá quemaron policías, allá asesinaron policías, allá hicieron lo que les dio la gana, torturaban a la gente amarrada a los postes, están los videos. La misma receta de esta izquierda degenerada. Y nosotros callados. ¿Y por qué nos íbamos a quedar callados? Porque nos disfrazaron esta violencia de estallido social y ustedes no pueden repetir esa palabra jamás. No legitimen la narrativa de la izquierda. Esto fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico en todos estos países nuestros. Si nos vamos a salvar o no, yo siempre quiero pensar con mucha fe. ¿Saben por qué? Primero felicito a los peruanos. Y no tengo nada de salamera ni de lambona, no tengo nada de eso. A mí me encanta Perú porque ustedes derrotaron a Sendero Luminoso, ustedes exhibieron a Abimael Guzmán con traje de rayas en una jaula. Yo fui feliz. Feliz. ¿Cómo hubiera querido yo ver a Iván Márquez, el bandido, en una jaula, exhibido? No, allá los derechos humanos, pobrecito, la dignidad humana, pobrecito, ¿no? ¡Qué maravilla! Ustedes con ese poder que tienen en el Congreso, que no lo tenemos nosotros, no tenemos esa facultad de ustedes, de la vacancia, lograr sacar, además, a un personaje inventado que uno no sabe si lo hacen para burlarse de la sociedad, para burlarse del emprendedor o no. Lo hacen para burlarse de uno, te ponen el monigote. El problema es que Pedro Castillo le salió demasiado ladroncito de pocas cosas. Empezó a robar muy rápido con toda su familia, con sus ministros, y empezó a fastidiar a los mismos promotores, que no es que les guste la derecha, es que yo pienso que pensaban cambiarlo por otro que fuera de más garantías para profundizar la revolución. Ustedes tienen un momento histórico, nosotros estamos entrando al infierno. Pero nosotros estamos entrando al infierno donde tenemos que defendernos porque el pueblo colombiano no es socialista. No nos gusta, hemos visto morir montones de colombianos, 3.000 secuestrados al año cuando llegó el presidente Uribe, por favor, era un estado fallido, no nos gusta. Y a Petro le ha empezado a ir tan mal que va en un desplomadero de popularidad como Boric, el otro loquito chileno. Los chilenos se aburrieron de vivir bien. Ustedes se salvaron. Y para terminar, tenemos que aprender de la izquierda la propaganda, no con la mentira, con la verdad, pero ser consistentes y tener valor civil. Tenemos que aprenderle a la izquierda a hacer litigio estratégico porque viven contratando abogados para destruirnos la institucionalidad. Tenemos que mantener las fuentes y la veracidad de nuestra historia y no dejarnos imponer por falsas leyendas y mitos de una memoria que se encargaron de imponernos. Nos deconstruyeron la historia y nos impusieron una memoria de mitos y leyendas. Tenemos que seguirlos enfrentando. Porque al final, señores, los días parecen oscuros. Yo veo a los venezolanos, amigos míos, y yo digo, ¿qué es este desastre? Si saldrán algún día esa oposición, que es una vergüenza. ¿Qué irá a pasar? Yo veo a los cubanos que siguen peleando. Visitamos el otro día a esos hombres ya mayores de edad que estuvieron en Bahía de Cochinos y siguen con las ganas de volver a recuperar su patria. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque Dios nos hizo libres,
porque el espíritu del ser humano marca la pauta creativa del individuo, porque eso no nos lo van a quitar jamás. Muchas gracias.